Este episodio llega a ustedes gracias a Dental Flexible, soluciona tus necesidades. Panorámica Digital 3D, el mejor servicio de imagen con una sucursal cerca de ti. Implante cerámico Sí de Neodent, una nueva mentalidad. Distribuidor exclusivo, Roama. DentiCloud, tu clínica online. Scrub Boutique, uniformes de calidad y diseños modernos para el personal de salud de la marca exclusiva Gafant. Hola, somos La Muela del Juicio Podcast, un espacio donde tendremos de invitados a los principales actores de la amplia comunidad de la salud bucal. Y con ustedes, el doctor Jeffsy Beltré y la doctora Elisa Ramírez. Bienvenidos sean todos a su podcast, La Muela del Juicio. Hoy andamos en ropita, Elisa. Yo me río. ¿Por qué tú te ríes? Porque que tu entonación depende del invitado. No, siempre igual, con todo el mundo igual. ¿Cómo estás? Todo bien. Te veo elegante. Claro, Beltré me dijo, mira, viene un invitado internacional. Nacional, Claro. pero internacional. Claro que sí. Pues vamos a darle su, ¿verdad? Oh, totalmente. Señores, nuestro invitado de hoy está con nosotros por motivo de cuando vino a su presentación en el CONAOT. Y teníamos que aprovecharlo de tenerlo aquí. Así que es. de verdad que recuerden @ La Muela del Juicio Podcast, Instagram, YouTube y Spotify. Así mismo es. Elisa, y hoy tenemos un egresado de UNIBE, especialidad en endodoncia en Venezuela, para que vaya escuchando. Doctorado en estos momentos en la Universidad de Bath, eso es en Canadá. Profesor de endodoncia en Toronto, en la Universidad de Toronto, Canadá, el doctor Luis Ney Quiterio. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esa iniciativa que ustedes tienen de este podcast. Gracias. De verdad es... Fanático desde Canadá, para que vean. Somos internacionales. Lo veo desde Canadá y les exhorto a todo el que lo esté viendo que lo siga. Muy interesante y algo que hacía falta en nuestro país. Gracias. Qué bueno, gracias. doctor. De verdad que nosotros sumamente contentos de tenerlo aquí. No queríamos dejar pasar la oportunidad. Sobre todo que usted tiene tantas cosas que contarle al país. Yo que hice la especialidad en endodoncia en la Católica, no me dio clase, pero escuchaba siempre su nombre, como ese mito, ¿sabes? Como el viajero que se va, fulano que se fue. Que eso te iba a decir, o sea, ya le pueden poner rostro Sí. al nombre del doctor, ¿verdad? Porque definitivamente en muchos lugares sí se recuerda y se habla de Correcto. usted y quizás muchas personas no saben cómo ha sido su trayectoria. Entonces la idea de invitarlo en el día de hoy es eso, que nos cuente un poco de su trayectoria y podemos empezar por el Colegio Loyola. Bueno, perdón, gracias como de nuevo por la invitación y espero que lo que hablemos hoy sea como inspirador. Correcto. Para que las Sí, personas eso es lo que entiendan buscamos. Sí. que muchos de nosotros pudimos soñar algo y al final poder realizarse. Así es. Dándole gracias a Dios siempre, pero si me voy al Colegio Loyola, me gradué en el año 92, ya que estamos entrando en bien atrás. Y ahí decidí estudiar odontología. Mis dos padres no son odontólogos, o sea que era algo que había que venderles la idea Sí. de que quiero estudiar odontología. Sí tenía un compañero del colegio, que es Paula Lana, que es odontólogo también, que estábamos juntos en el colegio y empezamos la carrera inclusive juntos en UNIBE. Ok. En UNIBE ya tuve muchos de los profesores que con cariño siempre recuerdo y que estoy viendo ahora en el CONAOT. Sí. Y que siempre me preguntan cómo está todo, cómo va Canadá, y que se acordaban mucho del proceso de cuando tuve la oportunidad de irme. Pero terminé UNIBE en el año 96 y decidí, inmediatamente estaba en UNIBE, sabía cuando me dieron la primera clase de endodoncia que eso era lo que yo quería hacer de especialidad. En ese momento fue, ¿qué doctora fue que le dio la doctora clase? teórica la daba la doctora Daisy Fiallo. Fiallo, claro que sí. Muy querida por mí, muy recordada. La doctora Pereira también estaba Claro. en clínica. Carmen Ligia también estaba en clínica. Eran las profesoras que tenía en ese momento. Y las profesoras, la doctora Fiallo, el primer día de clase que nos habló de lo que era el tratamiento de conducto, salí de la clase diciendo, esto es lo que yo quiero hacer. Wow. Coincidía que yo era el monitor de química con la doctora Mayra Portorreal. No sé si fue Sí, claro, claro. Y yo tenía mi sueldo que me daban para cubrir el laboratorio todos los meses. Lo primero que hice fue comprarme el libro de John Ingle, de endodoncia, que era el libro de la especialidad. Sí. Era un libro como este gordo. Y yo dije,
no entendía la mitad del libro porque no nos habían dado nada, era la primera clase. Claro. Y yo leía y le preguntaba a la doctora Fiallo cosas que no nos habían dado todavía y ella veía la curiosidad que yo tenía. Ya termino la universidad, como dije, y decido ver que quiero hacer la especialidad. O sea, tuvo muy poco tiempo que no ejercí ni siquiera odontología general. Y decido estudiar averiguar dónde iba a estudiar. Mis compañeros, muchos de ellos estaban yendo para México, estaban yendo para Argentina. Otros estaban pensando en irse para Brasil, otros hasta inclusive para España. Y yo inclusive buscando en internet en ese momento, no es como ahora que todo el mundo tiene el teléfono. Claro. Cuando eso había que ir a veces a centros de Tricón o Covetel, a sentarse y uno escuchaba el sonido de la conexión del internet. Así que yo soy una momia. Pero, no, lo recordamos. No, porque Beltré se acuerda. Exacto, sí, claro. Y yo buscaba universidades, veía dónde podía haber un posgrado y apareció la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Allá decidí ver en ese momento, bueno, déjame aplicar. Era muy difícil entrar. Era el único posgrado en endodoncia de Venezuela en ese momento. Un país de 33 millones de habitantes. Claro. Era una universidad estatal pública donde tenía un cupo para 6 personas por año. Wow. El proceso de entrar era sumamente competitivo. Tuve yo que viajar 2 veces porque la distancia entre los exámenes que tenía que hacer no eran cerca, entonces no me iba a quedar todo ese tiempo en Caracas. Sí. Entonces viajé, tuve examen psicológico, entrevistas con el comité, tuve un examen de endodoncia y tenía un examen de psicohabilidades, algo así. Al final creo que habían aplicado como 50 personas y la selección era que después que esos comités se reunían, al mes y medio ponían una lista en la puerta del posgrado con todos los que habían aplicado en orden. Y la línea cruzaba en los 6 primeros. Si estaba en los 6 primeros, sabías que había sido escogido. Y bueno, imagínense, uno llamaba de aquí a Venezuela, bajaba una secretaria, que la lista todavía no está. Yo, bueno, vamos a esperar. Y quizá usted, doctor, con esa premisa de que usted era extranjero, no sé cuántos extranjeros habían en ese momento. Yo era el único que estaba aplicando. Por ahí va la cosa. Entonces, lamentablemente, con todo y todo, o sea... Era quitar un cupo. Correctamente. Conmigo estudiaron 2 de mis compañeras, 2 que eran profesoras de radiología, las 2. O sea, díganme las personas, como dicen en Venezuela, la palanca. O sea, no tenían palanca. En ese momento el comité era muy estricto. O sea, ahí vamos a escoger a los que yo considero mejores. Criterio que tenían, la entrevista, todo eso. Y coincidió que en ese momento que yo me entrevisté y estuve allá, fue el Congreso Internacional de Endodoncia en Venezuela. Y yo estando en la entrevista, digo, bueno, voy a aprovechar y voy a participar. No fue en la ciudad de Caracas, fue en la ciudad de Puerto La Cruz. Entonces me fui a Puerto La Cruz y allá fue una delegación de República Dominicana. Que estaba el doctor José María Heredia Bonetti, en paz descanse, estaba el doctor Gustavo Marrero, Angélica Heredia, Manuel Jiménez. Todo ese grupo fue ese congreso. Y ahí vi yo que tenían ese conocimiento de la universidad, porque ahí me entero que la coordinadora de endodoncia fue alumna del profesor, del doctor José María Heredia. Wow. Cuando el doctor Heredia dio clases en Temple University en Filadelfia. Ella se había graduado de esa maestría. Cuando fui a hacer el posgrado no conocía nada de Venezuela. Nunca había ido, sabía que tenían petróleo, ganaban mucho Miss Universo, pero no sabía nada de Venezuela. Sí. Cuando llego a la universidad me sorprendió muchísimo el nivel académico. ¿Qué año es esto, doctor, para ir Estamos hablando la conversación? Fui a las entrevistas en el año 1997 y en enero del 98 empezaba el posgrado. Okay. Era 2 años tiempo completo. ¿La época chavista comenzó? La época chavista, él ganó en el 99. Correcto, él ganó yo estando en Venezuela. Estando en Venezuela, ya tú sabes. Esos 2 años que estuve allá, como le decía, el programa me pareció muy interesante. Todos los profesores habían estudiado en Estados Unidos. Algunos inclusive teníamos un profesor que había escrito libros, el doctor Ángel La Sala, claro, que él ni siquiera se había fundado la especialidad. Cuando él se hizo médico en España, después odontólogo, y él fue de los, vamos a decir, casi fundadores de la sociedad de endodoncia. Él ayudó a Ingo a dibujar las aperturas de acceso en su libro. Wow. Su hija también, que estudió en Filadelfia, en Pittsburgh, nos dio clase también en el posgrado. La doctora Aurora, que estudió en Temple. La doctora, también teníamos el doctor Enrique Pérez, que estudió en Michigan. O sea, que había una influencia muy grande de replicar los posgrados de Estados Unidos en Venezuela. Dentro de sus limitaciones, pero
teníamos todo. Teníamos también al doctor Uziel Blumenkrantz, que también ayudaba, que iba del posgrado, esto en Boston University. También teníamos al doctor Juan Saavedra, el doctor Carlos Bóvedas, que vienen mucho aquí a República Dominicana. Correcto. Fueron mis profesores, hoy los quiero muchísimo, siempre estamos muy en contacto, que eran los jóvenes, los que utilizaban la tecnología y que todavía se mantienen a la vanguardia con la tecnología hoy en día. Esos 2 años en Venezuela fueron que fui al Congreso de la Sociedad Americana de Endodoncia durante esos 2 años, uno en Atlanta, otro fue en Nueva York, porque eso se estila en los programas de Estados Unidos, entonces nos motivaban a que hiciéramos lo mismo. Y ahí conocí muchos doctores que eran las figuras más principales en ese momento en endodoncia, que yo hoy en día, muchos de ellos ya no están con nosotros, pero que tuve esa oportunidad, ya estaban bien mayores. Sí. Entonces eso fue lo que siempre, cuando me gradué del posgrado, siempre me quise como quedar en esa atmósfera de ese nivel académico que tenían en ese momento en Estados Unidos. Sí. Pero circunstancias se dieron cuando se pasaron el año 99, entra Chávez, ya regreso a República Dominicana y digo, apliqué a algunas de las universidades de Estados Unidos, pero ya tenía posgrado, ya era o hacer otro posgrado o ver si me iba a dar clases, que era algo que me interesaba. Pero llego a Santo Domingo y ya me incorporo inmediatamente a la Sociedad Dominicana de Endodoncia y empiezo a trabajar con los congresos que hacen acá, con el doctor Curi, con el doctor Heredia. Claro. En ese momento dirigían la sociedad. Empiezan entonces a formarse los posgrados aquí en República Dominicana, por lo menos en endodoncia. Empezó la Católica de Santo Domingo, recuerdo yo, y después le siguió posteriormente UNIBE, y así continuaron. Yo estuve en la Católica dando clases en el posgrado en clínica y en teoría también. Después estuve en UNIBE también, en clínica, en teoría. Fui también, entonces entré a la UAS como profesor de clínica en endodoncia. En ese momento estaba el doctor Curi organizando el preclínico y la clínica en la UAS. Muy bien. Y nosotros entramos y después salió él y nos quedamos un grupo que todavía algunos de ellos siguen ahí, haciendo un buen trabajo en la universidad, cambiando algunas cosas, pero buenísimos recuerdos. Inclusive llegué a ir a Santiago, a unos grupos con el doctor Manuel Jiménez, que estaban haciendo unos posgrados con Brasil. O sea, que esos 5 años antes de irme a Canadá Intenso. fueron intensos, más práctica privada. Claro. Y viniendo de Venezuela, llegando y aterrizando aquí en la creación de nuevos posgrados en el área de endodoncia, ¿qué diferencias usted veía en ese inicio de estos posgrados y lo que era ese posgrado en Venezuela? Excelente observación y pregunta, porque sucedió que éramos muchos especialistas de diferentes escuelas, Exacto. tratando de organizar un programa y cada quien tratando de poner un poco más la influencia. A mí me gustó mucho que en mi programa teníamos eso mismo, pero con los profesores. O sea, que nos tenían una mente muy abierta. Que vamos a practicar esta técnica, aquí vamos a practicar aquella. Pero entonces estábamos con algunos grupos que en verdad sus escuelas eran fuertes. Brasil. Esta es la técnica que tenemos que hacer. ¿Endodoncia en un día o en varias citas? Y ese fue mi tema de tesis en Venezuela. Para que usted vea. Endodoncia en una sesión. Esa siempre era la guerra de escuela. ¿Y por dónde nos ¿Verdad vamos? que ustedes hablan el mismo idioma? Claro, sí, por eso estoy aquí embelesado. Cuando llegué de Venezuela, ese fue mi tema de tesis, endodoncia en una sesión. Y era un tema conflictivo en ese momento. Sí. Y ya hoy en día no lo es tanto, pero sí teníamos eso mismo. Brasil era muy hidróxido de calcio. Tenían algunas de las técnicas de Tagger para obturación. Y nosotros en Estados Unidos no tiene esa relevancia, no era muy fuerte. Pero era aprender a decir, bueno, si nada está en contra en cuanto a éxito y fracaso de tu técnica, ¿por qué yo estoy en contra? Perfecto, vamos a utilizarla y vamos a aprender todos. Y que mientras más sepan, mejor. Yo recuerdo mucho eso cuando estaba con el doctor Heredia, cuando estaban formando eso con el doctor Curi. Siempre nos invitaban a decir qué opinan de esto. En esta materia también daba mucha libertad. Okay. Si alguien era el profesor de tal materia, ¿saben? En la Católica recuerdo, me tocaba dar reabsorciones. Tuve de alumna a la doctora Fátima Bueno y a muchos de los endodoncistas que hoy en día están en la sociedad en ese momento. Y yo recuerdo que nos daban libertad. Ni siquiera era una supervisión, sabíamos que éramos todos especialistas. Okay. Y eran buenas épocas porque estábamos tratando de que la sociedad tuviera esa relevancia internacional. Entonces empezamos a hacer los congresos e invitamos, recuerdo el congreso que invitamos y vinieron mucha gente de Venezuela y empezaron a venir de Guatemala. Y ya en los últimos años que ya no estaba aquí, he visto que también ha vuelto a pasar eso. Y era para ofrecer lo que solamente no fuera a venir a ver endodoncia o odontología, sino que conocieran la ciudad de Santo Domingo, llevamos a las playas,
Conocer un poco más la cultura. Es como tratar de internacionalizar un poco más la odontología en República Dominicana. Doctor, pero usted me cuenta todo este amor por República Dominicana. Entonces, ¿cuándo le surge esa chispa de, bueno, me voy para Canadá? Usted llegó 2005, 2006, más o menos. Llegué a A Venezuela, Canadá. empecé aquí a trabajar, vamos a decir, en el año 2000, Ok. 99. ¿Y se fue a Canadá en qué año? 2006. 2006, correcto. Pero desde el 97, cuando él vio la especialidad, Sí, y él sí, dijo sí. que era por ahí que se Estaba quería ir. tanteando la cosa. Siempre me gustó mucho. Una ventaja que tenía, me pusieron muy joven a estudiar inglés. No estudiaba en un colegio bilingüe, que en Loyola no era bilingüe, ni es todavía. Y cuando fui a Venezuela tenía ese plus, porque todo eran los artículos en inglés. Y los profesores, como estudiaron en Estados Unidos, esperaban que se manejara todo eso y leer la literatura en inglés. Cuando iba a esos congresos, después que llegué de Venezuela, me mantuve muy activo yendo a congresos internacionales. Fui a Argentina, presenté un póster de la IFEA en Madrid. Fui a Anaheim, California, al congreso de Roots, que lo dirige un dominicano, Freddy Belliar, junto con otros doctores. Él está en Europa viviendo, en Irlanda, hoy en día. Y siempre me mantuve conociendo doctores en academia. O sea que siempre estuve mandando una que otra aplicaciones para esas universidades. Sucede que en el 2005, aplico para esta universidad en Canadá, que se llama Dalhousie University, estaba en Halifax, Nova Scotia. Y como muchas de las veces que tú aplicas, bueno, reciben el email y a veces te mandan un acknowledgement o que lo recibieron. Muchas gracias por su aplicación, los contactamos. Esos mensajes automáticos Esos que mensajes ya están prediseñados ahí. ¿Y qué sucedió con este que fue diferente? Esto lo cuento mucho yo. Que me respondieron el mismo día. Ya yo dije, no tenía nada que hacer, pensé. O estamos desesperados. No sabía qué había ahí. Decía, bueno, vuelvo y escribo. Y vuelven y me responden inmediatamente. Y dije, bueno, eso está interesante. Ya la tercera, ya le dije cuando será mi promesa y a mi esposa, le digo, ya nos vamos a casar. Le dije, yo creo que ya te tengo que participar, que estoy en conversaciones con una universidad para una posición. Pero en verdad les voy a admitir, no estaba yo en mi mente que se iba a dar. En verdad yo estaba como un poco... Tiró la aventura. Exacto. Tiró la aventura. Y fue rodando y me mandaron una carta invitándome. Querían que tuviera 8 entrevistas de media hora cada una y que les diera una clase de 35 minutos. Y una entrevista con el comité de búsqueda. Wow. Entonces digo yo, ¿eso va a ser en qué periodo de tiempo? 2 días. Entonces, Ahí mi madre. bueno, buscar la visa de Canadá, irme o sea, no había vuelo a Halifax, no es como hoy en día, que de Halifax vuelan a Punta Cana. Por ejemplo, los aviones hoy en día, por turismo. Tuve que ir entonces a Nueva York y de Nueva York volar a Halifax. Tuve media hora de entrevista como con 8 profesores. Ellos se cuidan mucho de ver a quién van para entrar como profesor. Y entonces a cada uno era las mismas preguntas o le dejaban libremente lo que quisieran preguntar. Imagínense yo ya la séptima y octava, ya yo estaba ya no tenía voz. Desesperado ya. No tenía ya voz. Y al día siguiente tenía la presentación en inglés. Que yo nunca había hecho una presentación de una clase en inglés. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de preparación biomecánica. Yo creo que fue la mejor presentación que yo preparé en mi vida, la hice con todos los detalles, todo. Y cuando la termino, después tenía una reunión con el decano. Y bueno, después todo parecía como que me emocioné y dije, parece que sí, pero no te responde inmediatamente. O sea, como había que esperar 1 mes y medio. Yo me estaba olvidando de eso. Ya al mes y medio, digo, bueno, fue una experiencia. Fui allá, di clases, conocí la universidad. Me hacen una oferta de prueba de 1 año. Entonces digo, bueno, le digo a mi esposo, bueno, vamos a probar. Ya estaban casados. Nos casamos en diciembre. No, perdón, nos casamos en enero y nos fuimos en marzo. Pero sí estábamos ya en los planes de boda cuando todo esto surgió. Por eso le dije, tengo que participar de que se está dando esto. Cuando nos fuimos en diciembre, nos fuimos en marzo, llegamos febrero, marzo, imagínense la impresión, llegamos menos 23 grados y aquí estábamos que en 30. El supercambio. El supercambio, una ciudad de 300,000 habitantes, pequeña, que lo único que sabíamos de ahí era que los restos del Titanic, ahí fue que fueron a buscarlo el barco. Una ciudad muy, muy canadiense, anglosajona.
Ok. O sea, diríamos que el 1% de inmigrantes en ese momento. Wow. Hoy en día eso ha cambiado mucho, hay muchos inmigrantes, pero en ese momento no. O sea, llegamos, muy buena acogida en la universidad, excelente ambiente laboral, pero la universidad tenía que tratar de que yo obtuviera la licencia para ejercer. Y ahí viene la parte... La reválida, la famosa reválida. reválida, correcto. Y Canadá no tenía en ese momento un parámetro o programa para hacer una reválida de un especialista. Y la posición que yo tenía iba a ser de el jefe de pregrado en endodoncia. Entonces, No, pero usted cayó parado, doctor. cuando llego, caí parado a, vamos a decir que llegué a una cuerda de esas cuando cruzas Sí, en sí. bicicleta. Tú vas parado, Llegué cagado pero- a la cuerda de me caigo o no me Un caigo. avispo, pero bueno. Bueno, sucede que ese primer año no solamente es adaptación a vivir recién casados, es a un país diferente, un clima diferente y un trabajo diferente, más esa presión. Más cuando yo tengo que conseguir esa licencia, automáticamente no tenían ellos ninguna duda de que yo podía hacer el trabajo. O sea, que inmediatamente llegué, ya yo tenía, no el sueldo, claro, pero sí tenía la posición. Yo era todo el departamento de endodoncia. Yo era todas las teorías de tercer y cuarto año. Yo era todo el laboratorio preclínico y yo era todas las clases a los estudiantes internacionales que llegaban a hacer la reválida. Wow. O sea, que no hubo una transición. Ellos dijeron, no, tú tienes la habilidad. La universidad no dudamos. Pero ¿qué sucede? El board, cada provincia tiene como si fuera un board. El board tiene su recelo. Es un es una persona extranjera que tenemos que ver si sus credenciales son válidas acá. Claro. O sea, por lo menos reúne lo que consideramos para un endodoncista de Norteamérica. Entonces la universidad se reúne con el board, inclusive yo tuve en la reunión, a decir qué vamos a hacer. Ahí se crea un plan donde dice la universidad, vamos a tener entonces que tú hacer X cantidad de casos, en ese momento creo que eran 20 casos clínicos de endodoncia y 2 cirugías, y vas a después que pases ese proceso, las cirugías tienen que ser supervisadas por un endodoncista que no estuviera asociado a la universidad. Okay. Era como si fuera el pugilato entre ellos dos. Correcto. La universidad decía, no, nosotros apoyamos a nuestro candidato, él va a pasar Pero por el ese board proceso. decía otra cosa. Sucedió que hice los 20 casos, tuve que presentárselo a 2 endodoncistas independientes del board, más un endodoncista tuvo que ir a ver la cirugía. Y dijeron, clínicamente, reúne las condiciones de un graduado en Norteamérica. Entonces, el decano de la universidad le manda una carta al Colegio Real de Dentistas, que es la institución que regula las especialidades en Canadá. Todo especialista que quiere ejercer en Canadá tiene que pasar el examen del Colegio Real de Canadá. En ese momento, ya las cosas han cambiado un poco en los últimos 4 o 5 años. Ahora, te conferían el fellowship del Colegio Real, que esas eran las siglas que uno tiene, y ese examen era el mismo examen que te permitía poder ejercer como especialista. Esa es la diferencia con Estados Unidos. Estados Unidos te gradúas, está tu titulación en la universidad. No hay un organismo que después exija que tú tengas que demostrar porque te graduaste en Estados Unidos. Pero si quieres ejercer en Canadá, tienes que graduarte o en Estados Unidos o en Canadá. Y tienes que pasar ese examen. ¿Qué sucede? La opción de que si uno de los decanos le manda una carta al colegio pidiéndole por motivo académico que tiene un candidato que le den ese examen. Porque ese examen no se le da a alguien que no se haya graduado en Norteamérica. Ahí está la Wow. cosa. Ahí está la parte que lo hace filtro. Sí, sí. Entonces, me piden el examen. El examen se divide en dos maneras. Una parte escrita, que eran 6 horas, que uno terminaba escribiendo. Ya no había más, porque era una pregunta y no te daban un límite de leer 3 palabras, escribías. Y era un examen bastante costoso, costaba en ese momento como $6,000. Wow. Estoy hablando del año 2007. Y el examen escrito lo tienen que tomar todos los especialistas para ejercer en Canadá. En ese momento, el examen me daban la opción de mandar el examen a donde yo esté, pero la universidad tenía que tener a alguien supervisándome en el examen. Habíamos yo y un cirujano maxilofacial, que también residía en la ciudad de Halifax. Fueron y alguien nos supervisó por 6 horas haciendo el examen. Ese examen se manda a la sede central del Colegio Real, Toronto, y ahí lo corrigen. Y te dicen que si pasaste, puedes tomar el oral. El oral es todo un proceso que sí había que viajar a Toronto. Y ahí estábamos todas las especialidades, cada día tenía una, donde íbamos a un hotel, en el hotel te llamaban por tu nombre,
acompañaban a subir en un ascensor. Entrabas entonces a una habitación. Ay, mi En la habitación había una mesa y una pantalla de televisión donde había 2 evaluadores y ya tenía que haber un testigo. Donde se dividía en 2 partes. Tú tenías 1 hora y media de preguntas. Era totalmente clínico. No había nada de teoría. Y después te ibas y una segunda porción en el día. Hoy en día ya no es así presencial, se hace por Zoom, pues yo pertenezco al grupo de evaluadores que evaluamos hoy en día los especialistas. Ah, pero muy bien. Y entonces es como ya estoy en el otro lado de la cancha, como dicen, ya no, Claro. ya estoy de árbitro, no y jugador. emocionalmente, ¿qué sucedió en su vida, en ese proceso? Porque me imagino que hay mucha presión, mucha incertidumbre. Exactamente. Pensar, bueno, pero en mi país yo doy clase entre universidades, hago esto, o sea, emocionalmente, ¿cómo Elisa, estaba? perdón, doctor, y lejos de su familia, Sí. y quien está buscando trabajo, tiene trabajo es él, la esposa se fue para allá, Exacto. Y recién casado. hasta en la casa, menos Demasiada 30, cosa. menos 30 grados. Era un proceso. Era un proceso, por suerte. Viajábamos mucho. Veníamos a Santo Domingo. Porque la universidad, cuando das clases, tienes esa ventaja. Tienes ya la facilidad del tiempo. Si había vacaciones en vacaciones. verano, si había vacaciones en un break. O sea, que eso nos ayudó mucho, pero la Ok. familia también vino. Y yo, en verdad, estaba muy enfocado en tratar de pasar el examen. Muchísimo apoyo, gracias a Dios, de mi esposa también. Sucedió que dividí el examen. Primero fue el enfoque en lo teórico, que como tenía 10 años que me había graduado ya de la especialidad, cuando lo tomé, era más pesado. Cuando estás recién graduado, que ese examen está diseñado para eso, todo el mundo tiene el conocimiento fresco. O sea, era volver otra vez, aunque estudiar, trabajas todo el tiempo. Y sucedía algo. Cuando llegué a Dalhousie, en Halifax, daba clase en pregrado. O sea, era odontología, era endodoncia, pero endodoncia un poco más básica. Entonces me enfocaba mucho en eso y ya no estaba estudiando tanto el nivel de lo que requería el examen. Por suerte, como estuve dando clase aquí en posgrado, me mantuve todo el tiempo con el conocimiento fresco. Todo lo contrario, cuando fue ya el examen clínico, ahí todos los residentes estaban nerviosos y yo, como ya tenía 10 años de experiencia, estaba sumamente tranquilo. Inclusive, cuando fueron las preguntas, yo decía, la próxima. Ya era algo que ya me salía mucho más fácil. Sí. Ellos no. Aunque ya hagas los 3 años de especialidad, cuando sales no te sientes 100% seguro y más claro. Sabes que otros especialistas te están preguntando. Claro. Pero sí, fue tremendo el proceso, fue muy, muy emotivo cuando te llega la carta, porque te llega la carta donde te dicen que ya puedes ejercer. Sucede cuando me llega la carta, me dicen que me dan una licencia académica. Y digo, todo este proceso para solamente una licencia académica, lo cual me limitaba a estar en la universidad. Pero ahí el mismo board dijo, esto es injusto. Y si él apela o va a algún juicio o algo, van a decir, ¿por qué todo este proceso para limitarlo acá? Entonces ahí decidieron que van a hacer que la licencia iba a ser de la provincia, porque es la provincia que te la da, la licencia iba a ser ya de especialista en la provincia. En ese mismo año, Canadá creó la ley de movilidad laboral. Indica que si eres especialista en una provincia, la otra provincia no puede negártelo. Entonces, con este dato les doy que había personas que estudiaban, por decir Manitoba, que es una provincia, el magisterio, educación. Sí. Se movían a otra provincia y esa provincia no se lo reconocía. Dentro del mismo país. O sea que ahí mismo entró esa ley. Tú podías ejercer en la capital, pero si tú ibas a San Cristóbal, exactamente. No, se va de ahí. Exactamente, lo cual fue muy, muy duro. Y cuando aprobaron esa ley, yo duré en Halifax 4 años y medio, duramos ahí. Después llegó un momento en que decidimos mudarnos a Ontario, una provincia más grande, había más latinos, había vuelos directos a República Dominicana. Y ya yo fui el primer odontólogo porque me mandaron esa carta donde decía que me otorgaban la licencia de especialista por la ley de movilidad laboral. O sea, por esa ley, por reciprocidad, porque inmediatamente la ley funcionó. Fue el primero que mandé el documento. Y dije, no, quiero aprovechar que ahorita vuelven hacia atrás todo esto. Lo piensan bien. Se retractan. Las cosas pasan. Claro. En ese proceso de todos esos años nos hicimos residentes, nos hicimos ciudadanos, porque a todo esto llego yo con visa de trabajo. O sea, que no tenía los privilegios de ser residente. Sí. No había historia de crédito. Es lo que le digo, como inmigrante se pasa. Y yo recuerdo que yo cancelé todas mis tarjetas de crédito, pero cuando llego allá me dice, ¿por qué hiciste eso? Porque aquí no. Y yo les enseñaba, mira mi sueldo, estoy trabajando aquí y no.
esa parte... no sabía cómo manejarse en ese aspecto. Era un país de migrantes. Claro. Pero dijeron, bueno, deposite tanto aquí, le vamos a abrir una línea de crédito. Y así fueron las opciones. Hoy en día cualquier inmigrante llega y hay 20,000, vamos a decir, opciones financieras y todo ese tipo de cosas. Son más fáciles. Muchos inmigrantes ya el gobierno consultaba para que fuera más fácil. Doctor, tú sabes que nosotros los dominicanos, sobre todo, siempre está ese mito y sobre todo hablan mucho en las universidades, de esos ingresos que ronda un especialista en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, para que usted aclare esos mitos, más o menos un especialista, no tiene que ser endodoncista, promedio, ¿cuánto anda en ingresos y también saber, por ejemplo, cuánto cuesta una endodoncia allá? Mira, eso de los ingresos es como la odontología, ustedes lo saben. Un mes puede ser una cosa, otro mes puede ser otra, un año puede ser otra. Con el COVID, todo el mundo, o trabajaste mucho o no trabajaste. Sí. Yo lo que sí te podría decir es, por ejemplo, cuánto sí cuesta un procedimiento. Un molar, por ejemplo, que ya está el sistema muy de seguros. Sí, ok. Por ejemplo, la mayoría de la población tiene seguro. Los que no tienen seguro, hoy en día el gobierno, con el gobierno liberal, ha hecho una propuesta ya federal de cubrir a los ancianos y cubrir a los niños y a los que tengan un ingreso menor de cierta edad. Okay. Allá se estipula, aunque sea libre mercado, que las provincias hacen un estudio de mercado de los costos que un tratamiento debe tener. Okay. Lo cual es muy interesante. Ellos contratan una compañía de consultoría económica y calculan, por ejemplo, cuánto debe costar cada procedimiento. Y cada procedimiento en la provincia te va a dar un código. Por ejemplo, tratamiento de conducto, un molar de tres conductos va a ser un número, por decirte, 3010101. Entonces, eso va a ser, todos los seguros saben que ese código pertenece a ese procedimiento. O sea, hay una guía completa de eso. Y se van en detalle, se van en si está calcificado, otro código. Si es un retratamiento, otro código. Si es un acceso a través de una corona, otro código. Wow. Si vas a ver un tratamiento que fue iniciado por otro dentista y tú lo vas a continuar, tiene otro código. Porque fue abortado ese tratamiento y referido a un especialista. Sí. Lo cual probablemente viene con una complicación. Correcto. O una fractura de instrumento, o un escalón, etc. O sea que son justos y dicen, no puede costar lo mismo que un central que viene recto y una cámara pulpar muy amplia, que cualquiera lo puede hacer. Calculan materiales y la inflación. Entonces, un molar, por ejemplo... Casi se me está saliendo una lágrima aquí, doctor. Qué organizado. Dios mío, pero padre. Y Elisa abogando ahí a cada rato aquí en el programa. Tenemos que poner precio igualitario. Pero nada, seguimos. Eso me impresionó mucho. Dios Tienen eso. mío. Cada provincia es diferente, porque cada provincia no es lo mismo Nueva Escocia que Ontario. Ontario es más costosa la vida, por lo cual un tratamiento es más amplio. Por ejemplo, una endodoncia en Nueva Escocia, no sé cuánto está variado. Hoy en día podían ser $900 vamos a decir, de un premolar. Y en Ontario va a ser 1,400, 1,300. Sí, muy bien. Cuando digo eso es dólar canadiense. Sí, El dólar canadiense tiene un valor de un 20% menos que el dólar de Estados Unidos. Pero también puedes tener un retratamiento que cuesta $2,000, un molar. Sí. Si viene calcificado, son 4 conductos. También está que, por ejemplo, Canadá tiene, como le digo, una tributación muy alta. O sea, Perdón, se paga doctor. mucho de impuestos. Perdón, doctor, escúcheme que se me va ahí. Y me imagino esa supervisión tan estricta de los seguros, porque es muy fácil decir, estaba calcificado ese conducto, entonces quizás radiográficamente no se puede observar bien, o un sinnúmero de cosas donde pueden haber ventajas para odontólogos, que ya esos seguros tienen que tener un sistema bien detallado y definido. Mira, esa parte, muchos de los seguros le piden radiografías a los consultorios, dependiendo del tipo de seguro, para confirmar que no haya el factor fraude. Claro. De que alguien no digan, bueno, le hicimos un segundo molar superior y cuando manda la radiografía no tiene, está extraído. O sea, no se puede dar ese tipo de cosas. Somos humanos y va a haber la ley y la trampa. Pero por eso los seguros se cuidan. Entonces, no digamos que es en cada proceso, pero ellos aleatoriamente pueden hacer algún tipo de auditoría interna, de cómo está. Y lo peor, que Canadá es un sistema de confianza. Y va a haber muchos casos, por ejemplo, que tú compras un ticket para el tren y no vas a encontrar a nadie que te pida el ticket para el tren. Yo quizás me han pedido el ticket para el tren, no el subway, pero esos que son de fuera de la ciudad, quizás 3 veces en mi vida.
pero el día que te lo piden y no lo tienes, Es un problema. ahí mismo llaman a la policía y se arma la situación para ti. O sea, es un sistema de confianza. O sea que si ya tú entras en el renglón de fraude, ya sabes que te va a marcar y va a ser muy difícil todo porque todo se interconecta. Bancos se enteran, sociedades se enteran. Por ejemplo, las sociedades tú tienes códigos morales. No puedo yo, me incomodo, freno, bajo el vidrio e insulto a cualquiera. Sale eso en los periódicos, en la televisión. Las sociedades no quieren tener una persona dentro de su gremio que se esté comportando de esa manera. Tú tienes que reflejar la profesión. O sea que hay cosas que a veces no vemos más allá, pero que la gente tiene que cuidarse mucho de cómo se maneja. Así como usted nos mencionaba ahorita de la carga tributaria, ¿cómo funcionan los gastos de un consultorio, la carga tributaria? Porque a veces podemos ver, bueno, $2,000, pero toda esa organización requiere una tributación importante. Exacto. ¿Cómo se maneja eso en el área odontológica? En el área odontológica es buena pregunta, porque a veces, lo digo, vemos Estados Unidos, vemos Canadá, inmediatamente nos pasa solamente el signo de peso. Y automático. esos $2,000 me entran y si hago 4 endodoncias, imagínate. Ay, un día. ¿Qué día? Allá, por ejemplo, un costo muy alto es lo que es la empleomanía. Okay. O sea, cuando no es lo que pasa en nuestros países. Yo que trabajo aquí, es muy alto. También están las partes de las deducciones de los gastos que tiene el consultorio con los impuestos. Sucede también que... ¿Qué por ciento es esa carga? Por ejemplo, la carga tributaria que cada persona tiene como persona va a depender del rango de ingresos. El más alto va a ser casi 48%. O sea, que es bastante. Es como que tú digas, wow, el gobierno se queda con todo. Sí. Si ganas menos, creo que el más alto, el menor sería 30 y tantos. Ya tú sabes. El doble de aquí. ¿Dónde no tendrías ningún gasto? Pero la diferencia es que se ve. Claro. Tú no puedes bocinar en la calle cuando te tocan bocinas. O sea, que el de aquí está 5 veces superior a ese, porque correcto, se ve, definitivamente. correcto. Si lo Hay que ser justo con las sociedades socialistas también, con algunos factores. Te cobran el 48%, es verdad, es muchísimo. No voy a decir que no voy a venir a decir eso. A veces digo, wow, qué bueno fuera que lo bajaran un poco. Pero también entiendo algo. La educación y la salud está completamente dada por el gobierno y son de calidad privada. O sea, tú entras a un hospital y es calidad privada. Tú no puedes distinguir si es privado o público. No tiene la opción privada. O sea, todo el mundo va a tener que ir al mismo hospital. Y la educación tiene la opción privada, pero cuando ves el nivel de la educación es superior. También tienes un país seguro, donde llamas a la policía y tiene que llegar aproximadamente no más de 8 minutos. Igual la ambulancia. Depende de donde quiera que estés. Ese es el promedio que no debe pasar de ahí. O sea que yo diría, comparativamente inclusive con Estados Unidos, que ahora es mucho más organizado. Sí, pero claro que sí. Entonces, cuando vemos los consultorios, tú puedes tener, por ejemplo, una tributación personal, pero también puedes tener tu empresa, hacerte tú una corporación. Entonces, esa sí ya tiene otro esquema tributario donde pones tus gastos. Si vas a cursos, si tienes los gastos del consultorio, ahí los entras ahí para tratar de gastar menos, de pagar menos, vamos a decir, el fisco, pero también tú hacen esquemas de que la persona muchas veces invierte en su retiro. O sea, que no es como tanto, déjame invertir tanto en el día a día, sino asegurar más su retiro. Un retiro más sólido porque ya cuando... Sabemos que la odontología, por ejemplo, puedes trabajar hasta los 80, pero no es la misma. Tus manos no son iguales, tus ojos no son iguales. Se van perdiendo las habilidades. Que es algo que allá se piensa mucho. Okay. Doctor, ser el primer dominicano egresado y evaluador del Royal College of Dentists, cuando recibió esa noticia, esa distinción, cuéntenos de esa experiencia, de lo que usted me imagino que rememora. Wow, vine de Dominicana ahí, de Loyola, me fui a Venezuela. Porque lo dice como fácil, pero... Sí, pero es un trayecto. No es fácil. No es fácil. Está sonando fácil, pero fue todo un proceso de muchas páginas para la izquierda, mucho, a Dios le doy gracias, pero fue mucho sacrificio también. Sí. Y por suerte fue un sacrificio en algo que me gusta, porque a veces tenemos que hacer cosas que no queremos, eso es bueno decirlo. Tuve la bendición de que es algo que me apasiona. O sea, que me gustaba la endodoncia. O sea, que igual estaba estudiando o haciendo el sacrificio de cuando llegaba al trabajar para ponerme a estudiar y después ya trabajando. Cuando volvimos a Ontario para llegar a eso del Colegio Real,
Me desconecté unos años de lo que era dar clases y me enfoqué un poco más en el consultorio porque ya estaba cambiándome de provincia. Ya ahí conocimos muchas familias dominicanas, muchos profesionales que se han ido a Canadá. Y teníamos un buen núcleo familiar y de amistades ahí en Ontario, que tenemos hoy en día. Siguen llegando muchos que trabajan en bancos, trabajan en empresas, muchos ingenieros industriales. Decido después volver, y eso fue un poco antes del COVID. Dije, quiero volver a asociarme más a la academia, o sea, a la clase. Y ahí solicito para entrar al posgrado de endodoncia. Y ahí empiezo en clínica, en el posgrado. Estoy en la Universidad de Toronto. La Universidad ¿correcto? de Toronto. Correcto. Después, cuando estoy en la Universidad de Toronto, decido al año siguiente que, como siempre me he involucrado en lo que es la parte de enseñanza teórica y clínica, no tenía el componente de investigación. Siempre me sentía con esas ganas, ese vacío. Y ahí es que empiezo y aplico a la Universidad de Bath, que está en el Reino Unido, no está en Canadá. Okay. Y entonces empiezo a hacer el doctorado con ellos. Es un doctorado que estoy con otras personas que no son necesariamente de endodoncia, pero lo que te enseña es métodos de investigación, donde cada uno va por su línea. Por mi caso es ontología, donde yo tengo un asesor de la universidad, más tengo un asesor también local, que viene siendo la directora del programa de endodoncia, la doctora Bettina Bascane, es mi asesora de lo que sería la parte endodóntica. Y ya tengo un asesor de metodología, que ahora estoy en el nivel de tesis. Ya también me dije, bueno, me quisiera involucrar con lo de las evaluaciones del Colegio Real. Y eso es algo que uno hace voluntario. O sea, que en verdad uno se siente muy orgulloso, pero ellos son los que están felices de que uno esté cooperando. Sí. Porque eso es algo que no te pagan. Eso es algo que tú le estás dedicando tiempo, que no puedo estar, por ejemplo, con mis hijos, mi esposa, donde tienes que, por ejemplo, ayudar a ese esquema de esas evaluaciones. Porque, como digo, cuesta $6,000, $7,000. Ese proceso es sumamente formal. Es nosotros seleccionar esos casos, es nosotros discutirlos, es nosotros con un grupo creo que se llama psicometría, que es que evalúan la carga en porcentaje de cada respuesta que va a dar el estudiante en ese tipo de evaluación. Es un proceso donde inmediatamente se evalúan, hoy en día por lo del COVID, sí. Lo pasamos de ser presencial a hacerlo virtual. Y contratamos una que hace eso con la gente de oftalmología en Estados Unidos, donde con una cámara se evalúa dónde está la persona completamente en el salón, de manera que no tenga algo que le pueda servir como de una nota, que él pueda... Un chivo. Exacto, usted sabe. Como lo decimos aquí, un chivo. Sí, un chivo. Que le chivateen y le digan algo. Entonces sucede que esa compañía hasta monitorea, da soporte. Y en verdad es un proceso sumamente interesante el desarrollar las preguntas. Y cuando ya pasan todo eso, que se hacen, vamos a decir, fellow del Colegio Real, que no, los colegios reales son las instituciones como los boards de los países que son de la mancomunidad. Dígase Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido, dependiendo cada uno de los reinos, y Canadá tiene lo que le llaman los colegios reales. Entonces el Colegio Real de Dentista en este caso es el que maneja las especialidades, porque también tenemos colegios reales de los odontólogos generales. Ustedes la realeza de la odontología. A mí me gusta mucho Canadá, eso de reyes, príncipes. Entonces, doctor, en todo este proceso, el rol de su esposa, quien también es odontóloga, cuéntenos un poquito. Bueno, ella ha sido un súper apoyo para mí. Primero, cuando nos mudamos de Halifax a Toronto, nuestro primer hijo nació en Halifax. Y nuestro segundo, que se llevan 4 años de diferencia, nació en Burlington. Ya vivíamos en las afueras de Toronto. Imagínense vivir fuera cuando no tienes familia. La parte de cuando llevas, por ejemplo, a tu hijo al kindergarten, que es inglés, y uno no estudiando allá, sí. Que uno está aprendiendo con ellos el sistema. Por suerte, Canadá es un país de inmigrantes y eso ayuda muchísimo. Sí. Mi esposa se graduó de periodoncia, inclusive cuando vivíamos allá, volvió allá aquí para la graduación de la especialidad de periodoncia. Y ella me ayuda mucho, por ejemplo, en cosas que tienen que ver con lo académico también. Porque, por ejemplo, si yo hago presentaciones de PowerPoint, si yo hago cosas, ella en esa parte me ayuda, o sea, se involucra conmigo en esa parte y lleva más la parte de lo que tiene que ver con los muchachos. Si, por ejemplo, clases particulares que yo decía, ¿cómo es que mi mamá podía con 4? Pero aquí en República Dominicana tenemos más ayuda. Sí, total. Allá es la clase de taekwondo o la clase de que van al grupo de oración o que van a la clase del soccer. Esa parte conlleva. Y como digo, por suerte muchas veces la familia visita, hemos nosotros venido acá cada vez que podemos. Y en verdad, si no fue por Dios y el apoyo que ella me da y los muchachos, esto no es fácil. Doctor,
ha participado en un sinnúmero de investigaciones. ¿Qué le promueve internamente en las publicaciones y a participar en este tipo de proyectos que suman siempre y aportan ideas y nuevos mecanismos? Y ahora estuvimos hablando un poquito de la inteligencia artificial antes de comenzar, que eso viene rápido y con fuerza. Cuéntenos un poco. Mira, como te decía en un rato atrás, siempre me gustó la parte de la investigación. Nunca tenía esa oportunidad de estar involucrado con eso. Y me gusta que cuando estás rodeado de personas que eso le apasiona y que han tenido vivencias con eso, todo el proceso es como un artículo o cualquier proyecto de investigación conlleva tanto tiempo y tanta dedicación, tanta comunicación, que es como cuando sale, es como cuando te nace un hijo. Que lo ves y dices, wow, todo, porque está viendo el fruto de tanto trabajo. Se aprende mucho, se aprende el por qué. Porque muchas veces cuando ya estamos trabajando, ya nos dicen, esto se hace así. Y mucho me pasa con los estudiantes, que yo, por ejemplo, ahora estoy dando cursos de educación continuada con la Dentsply, y tengo estudiantes de todo el mundo. Y tengo de Jordania, tengo que vienen que acaban de llegar a Canadá ya ejerciendo, son todos los generales. Y vienen cada uno con su escuela de cómo hacen las cosas. Y no es verdad que en esos 2 días que estemos en esos cursos yo les voy a dar investigación o van a aprender el porqué. Claro. Pero tú aprendes que vienen con eso centrado. Voy a hacer esto de esta manera. Y cuando estás en investigación, tú aprendes y dices, ¿por qué yo lo hacía así? Ni siquiera pregunté. Cuando estás investigando, que te vas a tantos detalles, desde la parte estadística, desde la historia, desde el background que tienes que hacer en teoría, de la pregunta, contestarla, ¿por qué hacemos esto? Y a veces uno se da cuenta de que todo el tiempo pensé que debe ser de una manera y no de otra. Es la parte de crear conocimiento. Eso fue lo que más me motivó a tratar de buscar en lo que es investigación. Y como te digo, cuando uno se reúne con esas personalidades que investigan, investigadores, ves lo apasionados que son. Eso puede ser que a cualquier hora te escriben, encontré este artículo, los números no dan, porque es un proceso, como digo, es un proceso donde por suerte cuando lo haces con un equipo. Por ejemplo, en el caso que yo estoy con la tesis, soy yo solo. Es una tesis doctoral. Y ahí tienes que hacer cada parte tú solo, para que aprendas. Ya después que sales ahí, ya dices, no, yo quiero ya un equipo para no hacer esto solo. Trabajo. Porque es pesado. Sí, Doctor, claro. ¿qué opinión le merece la odontología dominicana en la actualidad, desde lo académico hasta lo profesional? Mira, en lo académico y en lo práctico. Mira, yo que estuve en Venezuela, o sea, que ya había venido acá, que di clase pregrado en Dalhousie, que estoy dando clase en posgrado ahora en Toronto. Y tengo mucha gente que conozco así porque lo de esos cursos de Dentsply que son odontólogos de otros países. Clínicamente estamos muy bien. O sea, siempre dije que, inclusive no solamente en República Dominicana, siempre sentí a Latinoamérica, porque es con la que la comparo. Tenemos en Canadá muchos inmigrantes de Asia y de Europa del Este y de China también, en esas zonas por ahí, de la India, de Sudasia. Y me he dado cuenta de que el odontólogo latinoamericano es sumamente capaz. En República Dominicana tenemos muchas escuelas de odontología, muchos niveles. Pero en cuanto a la práctica, algo que sí sentía que en otros lados estaba un poco fuerte era en la parte teórica. No estoy ya aquí involucrado tanto en lo que es la docencia, pero era algo que yo sí, cuando llegué a Venezuela, decía, wow, nos dieron radiología, nos dieron anatomía, nos dieron aquello, pero sí veía que sus pensum eso era mucho más fuerte. Y a veces la carrera duraba 6 años, aquí duraba 4, entonces ahí era el fuerte que tenían ellos. Que yo veo ahora que hay muchos posgrados en endodoncia acá, que ya se está incorporando tecnología, que están trayendo investigadores de fuera, que está habiendo más colaboración, ya estamos más globalizados, y la República Dominicana se está sintiendo. Pero eso usted cree que le hace bien, doctor, por ejemplo, que en un país tan pequeño tengamos alrededor de 14 escuelas de odontología y posgrados que se están abriendo y abriendo y abriendo. ¿Qué usted opina de eso? Porque todo tiene que tener un control. Tuvimos un episodio anterior que el primer grupo de armonización facial ingresaron 38 estudiantes en primero. O sea, 38 estudiantes por una especialidad.
A veces lo que tenemos que ver... No sé si lo dejé en shock con esa información, pero... 38, bueno. Yo estoy pensando en un profesor que tenga que manejar y llevar un programa con tantas personas cuando estamos hablando de algo específico. Correcto. No es algo como odontología general, que es más amplio. Yo les puedo decir, porque yo sé que eso es un tema delicado, sensible, involucra muchos factores. Esos son los que nos gustan a nosotros. Que no solamente incluye la vista superficial y teórica que le pueda ayudar al asunto. Pero yo les voy a decir, por ejemplo, cómo son en otros países, donde está el factor que lo primero es el público, o sea, el que va a recibir el servicio. Y en base a eso es que se origina todo el diseño del programa. Cuando el programa de posgrado de la Universidad de Toronto tiene 3 alumnos anuales que entran al programa. Fue el único programa de posgrado del país que tiene casi 40 millones de habitantes. Ya está la Universidad de British Columbia, Columbia Británica, que también entran creo que 3, si no me equivoco. Y ahora abrieron uno nuevo en la provincia de Quebec, Laval, que todavía no ha grabado el primer grupo, que creo que son 2. Eso dice que no es que estén regulando o controlando. Indica que lo que ellos entienden que se tiene que dar en el currículum o en el programa, si se va a dar a un nivel tan profundo y tan personalizado para monitorearlo, solamente se puede dar con esa cantidad de personas. Yo sé que, por ejemplo, digan las personas, bueno, lo que sí se puede hacer es, yo pienso, cuando quieres tener muchas personas, hacer microcredenciales. Hacer cosas más condensadas. Ya eres odontólogo general, vamos a hacer algo que no sea el equivalente a esa titulación. Porque, por ejemplo, un especialista son 2 años, una maestría son 3, un doctorado no debe ser menos de 4. Entonces, que te puedas extender más, perfecto, pero es un tiempo que vas a cumplir haciendo esa especialidad. Requerimientos clínicos. Hay programas en Estados Unidos que te van a pedir 400 endodoncias en 3 años. Y hay otros que te van a pedir no menos de 250. Y esas 250 son casos que no puede hacer pregrado, que va a tener que hacer posgrado. No es que va a hacer 250 anteriores. O 2 conductos separados muy fáciles. Tienes que ver un matiz de situaciones clínicas. Entonces, ese problema no solamente se da en República Dominicana. Tenemos Brasil, tenemos otros países que lo tienen, creo que México, donde los programas de posgrado tienen un alto número de estudiantes. Pero a veces, como digo, los profesores no tienen un que ver a veces en las decisiones institucionales de la universidad. Tienen más costos. Muchas veces esos programas tienen que ser subsidiados. O que el gobierno, vamos a decir, ayude. O a veces mismo los programas se da mucho que las casas comerciales ayudan. Porque se entrenan a los estudiantes muchas veces con muchos de esos productos. Claro. Y para no cerrarse con uno solo, le dicen, no me puedo cerrar con uno solo. Todos pueden venir, pero todos tienen que ayudarnos. Traigan sus materiales, traigan sus limas, o sea, que es un gasto menos para la universidad. Correcto. Ya está hoy en día la facilidad del Zoom y el Teams. Ya antes la universidad tenía que pagarle para traer un invitado internacional. Ya ahora podemos pagarle, pero se ahorran el hotel, se ahorran el viaje. O sea, que hoy en día podemos... Yo particularmente, cuando me fui a hacer el programa en Venezuela, éramos 6. Y era la única universidad que tenía Caracas. Y Caracas tenía más población, no sé ahora en día, pero tenía más población que Santo Domingo. Claro. Y cuando yo llegué a Caracas me encontré, wow, nosotros en Santo Domingo tenemos 5 universidades de odontología y ustedes tienen una sola. Y ahora abrió una privada, la Santa María, cuando yo estaba allá. Eso sí me lo encontraba curioso. Y eso hace también que evidentemente el mercado que si tienes tantas personas haciendo tantos cursos, el mercado también se satura. Justamente hablábamos eso. Doctor, ¿algún plan que involucre a República Dominicana y si piensas retirarse aquí? ¿Quién no quiere que te hacen cuenta el clima, el calor del país y los amigos y todo? Sí, venimos mucho. Planes, terminar mi doctorado, oren por mí para que lo acabe. Ya, ese es el plan más inmediato. Sigo con esos cursos, con Ensply, uno que otro proyecto de colaboración, de investigación. Y yo he dado inclusive algunas charlas virtuales con UNIBE, creo que di una, si no me equivoco, el Colegio de Odontólogos una vez me invitó con una también. Conozco a la mayoría de los coordinadores de los programas de endodoncia. Sé que todos están también haciendo muy buen trabajo. A corto plazo, creo que hasta ahora todavía estamos en Canadá.
Uno nunca sabe el mañana, así como llegó Canadá, que no estaba planeado, uno no sabe lo que pueda llegar. Pero sí me gustaría cooperar más con Santo Domingo siempre que se dé la oportunidad. Doctor, para ir finalizando, un consejo que usted le daría a algún estudiante, a algún doctor recién graduado que tiene sus miras hacia el exterior, hacia ejercer en un lugar como Canadá, que siempre lo hemos visto como una excelente plaza, o no tiene que ser Canadá, pero ya que usted tiene ese conocimiento, ¿cuáles son esas vías que debe de hacer, esos primeros pasos? ¿Qué cosas tiene que decirle? Aquí hay un punto que tiene que pensarlo bien o no, porque hay cosas que yo sé que a usted en un momento lo pusieron seguro a dudar. Mira, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que me mandan mensajes. ¿Cómo yo me puedo ir para acá? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Yo le iba a decir que de su Instagram. Voy a tener que al final Sí. dar el Instagram para bueno, yo hice un template, como un modelo para responder a la gente. Porque yo dije, Mira aquí todos los pasos. no puedo a cada uno hacerlo personalizado. Claro. Sucede que pasa un factor con Canadá. Canadá, a diferencia de Estados Unidos, tiene la opción de hacerse odontólogo general o especialista vía exámenes. No solamente hacer obligatoriamente los 2 años y medio de Correcto, revalida. sí, claro. Eso es algo que Canadá tiene eso. ¿Qué sucede con esos exámenes? Son bien costosos y son bien competitivos. Un consejo que yo, por ejemplo, mira que yo aprendí en Canadá. Esto es gracioso, que yo como que no he hablado muchas cosas cómicas. Me he puesto muy serio. No, está bien, adiós. Yo llego a Canadá y veo que hay personas que están desde pequeño con la miga de que se van a ir fuera del país. No, que estoy hablando de extranjeros. Sí. Dígase de la India, de Pakistán, principalmente esas zonas, India, Pakistán o China, esos lados de Asia. Y hace su plan de vida literal todo el tiempo enfocados con eso. El latino es el día que tú agarras un pique. Me voy. Así es. Entonces ese día tú quieres hacer todo el plan y buscar para irte. Por eso yo veía la diferencia. Decía, esta gente Se preparó para venir. preparan, pero preparado. Me imagino. Doctor, dígame lo que tengo que hacer para vivir, que ya no aguanto más. Ya yo compré mi pasaje, dígame. Llegan muchos. Y yo digo, estás compitiendo con este que está desde, yo creo que de la cuna, los papás ya preparándose Claro. para irse para Estados Unidos, para Canadá. Yo sí les puedo decir que el idioma. O sea, primero, una cosa muy importante, tiene que gustarte mucho tu carrera. Segundo, el idioma. Y segundo, cuando tú te vas a otro país, no puedes verlo solamente, y eso pasa mucho en nuestros países, porque estoy molesto con la situación, con el tráfico o por la situación económica. Correcto. Tienes que tener varias cosas que te apasionen, porque si no va a ser muy cuesta arriba. Vas a ganar el dinero, pero no te vas a sentir todo el tiempo nostálgico si quieres volver, si no tienes la posibilidad de hacerlo todo el tiempo. Principalmente al principio, donde tus papeles no están todavía muy claros. ¿Vas a poder aguantar eso? ¿Vas a poder aguantar otro clima? Canadá no es como Estados Unidos, particularmente en el hecho de que, bueno, yo hablo un poco de inglés, yo ahí le paso. Canadá, el idioma son 2 idiomas, inglés o francés. Aunque sea muy multicultural, el fuerte es inglés. Sí. O sea que si en verdad alguien quiere irse fuera, yo le aconsejo, si estudiando la carrera de odontología, desde ya cómprese los libros en inglés. Va aprendiendo la terminología, va aprendiendo cómo piensan, para cuando ya vaya a tomar esos exámenes, ya tenga ese proceso menos. Porque cuando estás aprendiendo en el camino, sí, aparte de la odontología, ese proceso te cuesta más. O sea que yo le diría algo importante, el idioma, y conocerse a sí mismo. O sea, es una persona que es resiliente, que se puede adaptar a los cambios. Y si le gusta mucho un área en específica, tratar de ver las oportunidades. Se puede hacer el posgrado en una institución que de verdad tenga buen peso, buen conocimiento, conozca bien, para enfocarse. Por ejemplo, en mi caso me ayudó en la preparación que tuve en Venezuela porque los profesores nos influenciaron mucho por los Estados Unidos. Correcto. Hay otros que te influencian mucho y puede ser que tu destino sea Europa. Porque el modelo sea más llevado, dígase, si estudiaste en Francia o si estudiaste en Italia o Inglaterra, tu norte va a ser mayormente quizá Europa. O sea que es tratar de hacer como hacen esas personas en esos países. Van viendo cada paso que van tomando en base al objetivo que quieren lograr. Doctor, sí, ¿qué particular de usted
usted entiende que los estudiantes que tuvo en UNIVE, en la Católica, en grado de la UAS, recuerdan? Bueno, qué pregunta. Yo espero que sea algo bueno que recuerden. No, ellos a mí me decían relajando el científico. Algunos de ellos me decían, pues siempre andaba buscando un artículo, o por qué esto, por qué aquello. Yo pienso que ellos quizá me recuerden como alguien bien apasionado con la endodoncia. Que cuando llegaba yo les decía, sáquense el CD que ustedes tengan en la cabeza y se pone, decía yo mucho en el periférico de la UAS, pónganse otro CD porque aquí las cosas a lo mejor no sean como eran, aquí vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y yo siempre traté de inculcar. Cuando tú eres odontólogo, tú eres el rey en esas 4 paredes. Tú eres el que toma las decisiones. Ya no está el profesor, ya no está otra persona que le vas a preguntar. Ya no es el asistente que le vas a preguntar. Y siempre les decía, se los digo hoy en día en Canadá, y lo decía aquí, el odontólogo no es una enfermera que le van a decir, saca sangre, mide la presión, mide la temperatura. Tú tomas las decisiones. Claro. O sea, que te tienes que sentir primero seguro, pero ¿cómo te vas a sentir seguro si no tienes el conocimiento fuerte? O sea, que cada vez que tenga tiempo, si le apasiona, lea cosas sencillas. Puede decir, esta semana me voy a dedicar a cosas sencillas como emergencias. Porque me llega una paciente que no le pregunto, o hacer hábitos. Por ejemplo, lo primero que un paciente llega es, ¿ha habido un cambio en su salud? Eso es lo primero que le tenemos, se enseñan fuera. Sí. Y es lo primero que se escribe. No hay ningún cambio en su salud. ¿Por qué? Porque el paciente puede ser que no te lo digo, pero tuvo una alergia el día antes y lo internaron. Él llegó a su cita odontológica, pero él no viene, no te va a contar lo que pasó esa semana o 2 meses atrás. O tenías en su récord algún tipo de su información médica, pero cambió. Entonces, de un momento a otro nos vemos en una circunstancia que podíamos evitar. Entonces, es como un tip de consejo. Sí. Trate de agarrar cada cosa en la cual usted no se siente cómodo o seguro y trate de abundar. Y de un momento a otro, o hasta agarre a ChatGPT, hágale preguntas y se entretiene con eso. Y ahí viene. Bueno, doctor, de verdad que nosotros más que honrados de tenerle aquí. Definitivamente. De todo este compendio de experiencia, de estudio, de formación y también que mucha gente vea la persona que está dispuesta a ayudar, que le responde a todo eso que le escriben, que quieren arrancar para allá, porque a veces tenemos casos donde hay gente muy celosa de su entorno, de sus cosas. Sí. Y de verdad que el que usted comparta eso nos llena de mucho orgullo que nos esté representando en aguas extranjeras y sobre todo como especialista, motivando a otros y que usted sea un ejemplo a seguir para muchos de los que nos Y con están esa viendo. categoría, ¿verdad que sí? Totalmente. Gracias a todos ustedes por la invitación, esta oportunidad. Los exhorto a que sigan con este proyecto que ilustra mucho y a las nuevas generaciones también, porque los motiva a que sepan que no es fácil, sí se puede, y que lo que tienen es que tratar de ponerle empeño, esfuerzo, y si está para ustedes y Dios lo ayuda, así será. Bueno, doctor, aquí nosotros siempre, usted que había dicho que no se había reído, cerramos con 5 preguntas sin juicio. Okay. Así que aquí viene la primera. ¿Qué le gusta más, el putín o arroz, habichuela y carne? Arroz, habichuela y carne. Explíquele qué es el putín para que la gente... El poutine es algo que viene de Inglaterra, que los canadienses creen que es de ellos. Y eso es como un puré de papa con una salsa gravy de pavo mezclado. Eso no es como la yaroba más o menos aquí, ¿verdad? Una cosa así. En mi casa comemos dominicana. Mi esposa, gracias a Dios, excelente en ese aspecto. Qué bueno. ¿Qué opina de Nicolás Maduro? Bueno, yo no he vuelto a mi querida Venezuela después que esos regímenes están allá. Opino que Venezuela estaría mucho mejor con una democracia donde el pueblo puede elegir lo que tiene. Y yo que viví lo que mis compañeros amigos me dicen los años dorados, me dicen no vuelvas porque vas a deprimirte. Y empezar no he vuelto, me pesa porque quiero ir cuando yo sepa que está libre la palabra. Doctor, no sé qué tan informado de la cosa que pasa en el país, pero ¿qué le pareció el divorcio de Sandra Berrocal y Crazy Design? Bueno, ahí me agarraste. Algunas cosas que yo sigo, pero... Ya los fóquicos, eso es lo que usted sigue. Ahí no llegué. ¿Cuál fue la imaginé. materia más difícil en la universidad? La más difícil de la universidad.
A sinceridad, doctor. Hay Yo una que... estadística, a mí no me gustaba la matemática. Uf. Nada más vi estadística, eso fue. Y ahora en el doctorado, que tengo que llevar yo la estadística, Ay, 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 ay. tengo todos los días que beberme un café. Ver todos esos números. Doctor, finalmente, ¿qué no puede dejar de hacer cada vez que viene al país? ¿Qué no puedo dejar de hacer? Vemos una presidente. ¿Eh? No puedo hacer. Esa no puede faltar. Desde que llego, eso no. Claro, hay muchas cosas, como jugo lechosa. Eso es importante. La vista Claro. Pero de comida, básicamente. Comida. En verdad, como te digo, en Canadá conseguimos de todo. Sí. Mi esposa cocina, evidentemente, dominicana. Sí, sí, sí. Pero esas Pero no cosas que igual. son de aquí. No es igual, no es Nosotros igual. empanadas. Y no estoy haciendo No, promoción. dele para allá. No, Esos no, sándwiches no. para allá, entonces algo yo sé. Exacto, pues. eso se extraña. Eso se extraña. Doctor, nuevamente gracias por venir, por compartir con nosotros y le seguimos augurando éxito y que cada vez que venga de sus redes, por favor, para que algunas personas lo sigan y así sepan. No es para que me le estén preguntando para irse para Canadá, es para que sigan al doctor No, Que lo principal es prepararse y estén al día. No, si tienen cualquier pregunta, no hay ningún problema. En verdad, por suerte hoy en día la mayoría está online. Sí, claro, La información, pero es bueno siempre actualizarse, hacer planes, porque la información cambia. Claro. A veces tenemos un examen, cuando tú te planificas, a veces son 2, 3. Ahora han puesto que, por ejemplo, esa opción de pasar con exámenes no te dejan tomarlo indefinidamente. Ahora han puesto que tienen 3 un exámenes límite. y si no los pasas, Más tienen que- obligatoriamente ahorita la opción de hacer la revalida presencial por 2 o 3 años en la universidad. Wow. Muy bien. Bueno. Que información siempre. Así mismo. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta aquí. Recuerden, si les gustó, compártalo. Ese amigo que usted escuchó que tiene planes de irse para Canadá, se lo puede reenviar a Y a arroba los la muela de estudiantes- juicio podcast. Y a los estudiantes del doctor, abajo comenten qué ustedes recuerdan. Sí, que recuerdan del doctor. Gracias, doctor, y gracias a Gracias. ustedes por acompañarnos.